Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Señor. Y vamos a tomar nuestros asientos. Mientras tomamos nuestros asientos, así no nos distraemos, vamos a estar buscando en Génesis capítulo 26 y usted va a tener el capítulo 26, lo va a tener preparadito mientras terminan de sentarse. ¿Está bien? Bueno, si alguno me puede traer agüita, por favor. Gracias. Bien. ¿Lo tenemos por ahí? En esta noche vamos a estar hablando acerca de salir de la necesidad a la abundancia. Este proceso prácticamente relata la gran mayoría de las historias que nosotros vamos a ver en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Básicamente es la vida de cada uno de nosotros saliendo de la esclavitud de Egipto, que no es ni más ni menos que la esclavitud del pecado, que la esclavitud de la ignorancia o de la independencia de Dios, a la abundancia de gracias, que es la llenura de Dios en nuestra vida, del Espíritu Santo en nuestra vida a través de la obra de Jesucristo. Pero como decimos siempre, cada vez que tocamos una historia de algún hombre de Dios, vamos a tratar de extraer los principios para la vida de cada uno de nosotros y para que este proceso lo podamos estar haciendo de la forma correcta. Cada uno, porque yo creo que nadie quiere quedarse en la necesidad. Todos queremos alcanzar la abundancia de Dios para nuestra vida, ¿o no? Ah, bueno, sí, no. ¿Sí o no? Si no me equivoqué, ¿estamos bien? ¿Queremos alcanzar la abundancia del Señor? Amén, gloria a Dios. Dios lo tiene preparado para nuestra vida y es lo que va a estar dando a cada uno de nosotros. Por supuesto, vamos hoy a tocar, aquellos que conocen más o menos los capítulos, saben que Génesis capítulo 26 va a tratar sobre la vida de Isaac. Y hay algo que es muy característico en este hombre de Dios y es la presencia de Dios en su vida y las promesas de Dios en él. Esto hace que este hombre pueda salir de una necesidad grande a una abundancia mucho mayor aún. La experiencia de este hombre está compuesta por un montón, llamémoslo, de estaciones en su vida. Hoy solamente vamos a hablar de 3 componentes de esta experiencia que considero que son importantes para que cada uno de nosotros no solo lo podamos conocer, sino también los podamos estar viviendo como tal. Pensando un poquito en este hombre de Dios, diríamos en este momento, en este joven, vamos a ver en el relato que él está en una situación un poquito peor que en la de Argentina. Está en una situación complicada. En esa situación complicada, este hombre va a ser fiel a la presencia de Dios y va a ser fiel a lo que Dios le prometió. Por ahí, para que nos pueda hacer un poquito gráfico a todos, imagínese usted un pequeño, un niño, paradito en medio de un caos alrededor de él, en donde no sabe absolutamente qué hacer, dónde ir, a qué cosa echarle mano para salvar la situación. Y viene alguien importante al lado de este niño, alguien conocido por su importancia, lo toma de la mano y le dice: quédate tranquilo. Lo único que te pido, no te sueltes de mi mano, que yo no solamente te voy a sacar de esta situación, sino que todo lo que vos necesitas, yo te lo voy a dar. ¿A cuánto nos gustaría ser ese niño? Somos esos niños en la presencia de Dios. Y por más de ser una representación, algo figurativo, Dios nos dice exactamente lo mismo. Agárrate de mi mano. Yo lo único que te digo, no te sueltes de mi mano. Yo te voy a sacar de esta situación.
y yo te voy a llevar a un lugar de abundancia, pero no te sueltes de mi mano. Amén. Vamos a ir entonces a Génesis 26, 1 al 5, y vamos a ver el primer componente de esta experiencia, que son dificultades grandes, o llamémoslo una dificultad de gran magnitud. Dice la palabra de Dios, ahí lo tenés mejor. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Hasta ahí la palabra de Dios. Por eso te hice la ilustración de aquel hombre importante que agarra la mano del niño y le dice, quédate conmigo y yo te prometo todo esto. Esto es lo que hizo Dios con Isaac. Pero si vos prestás atención, te vas a dar cuenta de algo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Que hubo qué en la tierra? Hambre. Nosotros todavía en Argentina no hemos pasado por hambre, esas hambrunas del Antiguo Testamento. La situación era muy difícil. Pero hay algo que es importante que nosotros prestemos atención. Cuando Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento como Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros diríamos, lógicamente, cuando Dios tiene un propósito, va a facilitar las cosas. Sin embargo, el hambre en la tierra estuvo presente durante el tiempo de Abraham, que Abraham baja a Egipto, durante el tiempo de Isaac, que el Señor le prohíbe bajar a Egipto, y durante el tiempo de Jacob, que en sus últimos tiempos baja a Egipto hasta estacionarse en Gerar y luego el pueblo pasar a ser esclavos. Las hambrunas, los momentos de dificultad se dieron a lo largo de todo este tiempo y ni siquiera te puedo decir en la iglesia primitiva. No solamente había tiempos de hambruna, tiempos de necesidad, aún tiempos de persecución también. Y uno podría pensar, ¿cómo puede ser si Dios tiene un propósito conmigo, Dios quiere hacer algo, que estén presentes las dificultades? Iglesia, siempre las dificultades van a estar presentes porque son parte del propósito y parte de la bendición. Idealizarlo sería un completo error. Porque las dificultades cumplen en ese plan divino lo necesario para que la bendición pueda llevarse a cabo. Si todo fuera fácil, si todo fuera tangible, si todo estuviera al alcance de nuestra mano, perderíamos la capacidad de comprender al otro, perderíamos carácter en nuestra vida, perderíamos la conciencia de Dios. Pero Dios sabe cómo graduar las situaciones para introducirnos a cada uno de nosotros en la bendición, como también lo hizo en la vida de Isaac. La iglesia no está libre de las dificultades. De hecho, si usted va a la palabra de Dios, va a ver en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, le habla a la iglesia de Filadelfia, que es una de las iglesias fieles. Ya sabemos que Esmirna y Filadelfia son las dos iglesias fieles. A una de las iglesias fieles, que es Filadelfia, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan en la tierra.
¿Qué quiere decir? Ese momento de dificultad no es algo que a nosotros, por ser cristianos, nos exime. En el plan divino sobre el mundo van a venir momentos de dificultad, pero por supuesto Dios va a guardar a sus hijos en la dificultad. No los va a sacar, los va a guardar en la dificultad. Porque ¿sabes qué pasa en la dificultad? Hay gente angustiada, hay gente que no tiene esperanza, y si vos no estás ahí, ¿quién va a ayudar a esas personas? Si esas personas no pueden ver en vos que lo que hay adentro tuyo es lo suficientemente fuerte para atravesar esa dificultad y tener resto encima para ayudar a esa persona, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo van a creer? El Señor le está prometiendo una posteridad a Isaac, pero Isaac tiene que pasar por este camino. Nosotros también muchas veces tenemos que pasar por estos caminos para ser fortalecidos, para poder comprender quién es Él de una manera completamente diferente, para poder entender al semejante en su sufrimiento. Lo necesitamos. Es parte de. No tenemos que asustarnos cuando viene la dificultad. A veces tenemos un criterio muy pequeñito en cuanto a decir es mi problemita, pero cuando viene una situación que involucra al país o aún al mundo, como fue la pandemia, la confianza de muchos se afloja. Ahora bien, Dios es el que tiene el control sobre todo. Aún Dios permite con un fin determinado cada una de las cosas, y en medio de todas esas cosas también te tiene en cuenta vos. Y el propósito de tu vida está trazado en medio de ese ambiente, tal vez de dificultad. A veces queremos escapar de la dificultad para ser más útiles, pero no nos damos cuenta que cuando Dios nos quiere en un lugar, la utilidad está en que permanezcamos fiel a Él. A Isaac le está diciendo, quédate acá, no bajes a Egipto, no te muevas, porque yo tengo un propósito sobre tu vida. ¿Cuántas veces escapamos de las cosas? Pero escapamos de donde Dios nos quiere. Es el lugar en el que Dios va a tratar y formar la vida de cada uno de nosotros. Queremos la abundancia, tenemos que pasar por la necesidad. Luego de la necesidad, la abundancia está esperando. Ahora bien, el tema que le aquejaba un poquito a Isaac era el tema de la provisión. Y el tema de la provisión es un tema que nos aqueja a todos. Donde te falta, ¿qué pasa? Te vuelves loco. Y hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida y es liberarnos. ¿Liberarnos de qué? Liberarnos del temor a la falta de provisión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios va a hacer magia? No. Dios va a permitir a menudo que en los momentos de dificultad vos puedas experimentar, como Jesús experimentó en el desierto, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que vas a comer aire? No. Pero que vas a experimentar a Dios como proveedor. ¿Y para qué es esto? Para que el día de mañana, cuando venga el tiempo de bendición, el tiempo de abundancia, vos sigas entendiendo que es Dios el que provee. Porque de lo contrario voy a vivir esclavo de eso. Voy a vivir esclavo del miedo. ¿Por qué Dios saca a Israel al desierto y lo sostiene en el desierto? Porque si no, ellos no iban a estar capacitados para administrar lo que Dios les iba a dar en la tierra prometida. En la tierra prometida, lo que sembraran iba a crecer, el trabajo que iban a hacer iba a fructificar. Pero si ellos no aprendían en el desierto que era Dios el que lo hacía, lamentablemente se iban a separar, iban a vivir para ellos, iban a ser avaros, materialistas. A veces sucede eso en nuestra vida. Dios quiere liberarnos de eso, para que el trabajo que nosotros llevemos a cabo, la bendición a través de lo que llevemos a cabo, lo podamos reconocer de verdad. No guardemos un falso orgullo que, sí, pero es por mi fuerza, si no. A veces Dios permite que nos quedemos absolutamente sin nada, para entender que el maná viene de Él, no lo producimos nosotros. Dios quería tratar con Isaac este tema. Dios lo iba a multiplicar, pero quería tratar con Isaac.
le tuvo que advertir que no bajara a Egipto. Cuando nos apretan a veces los zapatos, disparamos para el lugar que no tenemos que disparar. Dios te dice, quédate quieto. Yo soy el que va a hacer, yo soy el que te va a abrir la puerta de trabajo. Yo soy el que va a estar obrando, pero vos quédate quieto. No seas esclavo. ¿Por qué el momento de la dificultad? Porque Dios quiere liberar de la esclavitud al hombre. Los momentos de dificultad son momentos peligrosos. ¿Por qué? Porque en los momentos de dificultad hay mucho oportunismo religioso. ¿Qué quiere decir esto? Usted vio que cuando hay dificultades y crisis grandes, ¿qué es lo primero que crece? Los juegos de azar. Los casinos se llenan, la gente va a la quiniela, con una sola cosita quiere salvarse la vida, quiere salvar su economía. De la misma manera, cuando hay dificultades, muchos falsos maestros, falsos profetas, alimentan de una manera vana la vida de la gente, con falsas promesas, diciéndole traigan y van a recibir. La gente quiere escuchar ese mensaje también, entonces se forma un ciclo, ¿no es cierto?, nocivo. Un ciclo de alguien que quiere escuchar que va a haber magia y con la magia va a salir al frente, magia divina, magia religiosa. Y ministros que hablan de esa magia religiosa. Pero la palabra de Dios también me dice que en los tiempos difíciles el Señor iba a mandar hambre, pero no hambre de comida, hambre de la palabra de Dios. Amós 8, 11, 12 dice, aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Esa corrupción en los tiempos difíciles no solamente va a estar en ministros que amen el dinero o que se amen a sí mismos, también va a estar en la gente, en lo que la gente va a querer escuchar. Pero también va a haber un hambre genuina por la palabra verdadera de Dios. Un hambre por oír a Dios hablar a mi corazón. Hubo algo que lo mantuvo a este joven. Este joven escuchó la voz de Dios. La voz de Dios que le está diciendo, no bajes a Egipto, sembrá esta tierra. Y dice la palabra de Dios que él sembró y cosechó al 100 por 1 y creció de una manera tremenda simplemente por haber obedecido. No dejó de trabajar. Simplemente escuchó a Dios y obedeció. Y trabajó a donde Dios le dijo que trabajara. No a donde él le parecía, porque si no él se iba a ir a Egipto. El resultado fue bendición, el resultado fue abundancia. Cuando el mismo trabajo que lo hacemos por nuestra propia cuenta, lo hacemos bajo la dirección de Dios, ese trabajo va a ser multiplicado. El esfuerzo va a ser el mismo, el sacrificio va a ser el mismo, pero bajo la dirección y el lugar de Dios, los resultados van a ser diferentes. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Los tiempos de dificultad son tiempos de hipocresía religiosa, son tiempos de desesperación, pero también son tiempos de hambre de la palabra de Dios. Los tiempos que hoy estamos viviendo probablemente nos van a despertar un hambre verdadera de la palabra de Dios. El otro componente es la necesidad de experimentar una propia experiencia. Isaac, por supuesto, es hijo de Abraham. Y uno de los problemas que tienen las personas, siempre queremos lo que otro tiene, ¿o no? Algunos, ¿no? Los demás no. Siempre queremos lo que otro tiene. ¿Por qué? Porque nos parece que lo del otro es mejor. Siempre queremos lo que el otro tiene. Una vez un pastor amigo me comentaba sobre un pastor también muy importante, ¿no?, que falleció. Y este pastor dejó un legado muy grande, muy fuerte. Y le preguntó, che, ¿quién va a ocupar el lugar de este hombre? Dice, no es quién va a ocupar, es quién es capaz de aceptar el desafío de ocupar ese lugar.
La historia de este hombre y todo lo que este hombre le tocó vivir no era cosa fácil. Y muchas veces nosotros queremos lo que otros tienen, queremos espiritualmente, ¿no es cierto?, cosas que otros han alcanzado, pero detrás de esos hombres de Dios hay una experiencia, hay un precio. Algo hicieron, algo negaron de sí, algo entregaron para alcanzar y llegar hoy a donde están. Pero a veces nosotros queremos comprar sin el precio. Isaac necesitaba tener una experiencia. Él tenía la experiencia de su padre, él conocía, pero él ahora tenía que vivir su experiencia con Dios. Las experiencias que nosotros vamos a tener siempre con Dios son a 3 niveles. Es al nivel inicial, que es cuando nos convertimos a Dios. Dios nos busca, no lo buscamos nosotros. La gran necesidad nos lleva a buscarlo a Él. Cuando tocamos fondo, vamos a Él. Pero no tomamos nosotros la iniciativa. Él es el que nos atrae así. Dios busca al hombre. Dios toca la puerta continuamente, a partir de su palabra y a partir de las circunstancias. Él busca al hombre. Pero es el hombre el que decide abrir las puertas de su corazón, ¿o no? Cuando abre las puertas de su corazón, deja de ser criatura de Dios para ser hijo de Dios. La segunda experiencia tiene que ver con la renovación, y acá es donde muchas veces nosotros decidimos hasta aquí, más de acá no. Y en esta instancia, ¿qué es lo que hace Dios? Nos sigue y nos espera. Él le relató todo el panorama a Jacob, pero Jacob dijo: lo que vos quieras, pero mi camino. Bueno, te voy a volver a traer a este lugar. Cuando te canses de todo, te voy a volver a traer a este lugar, y de ahí arrancamos de nuevo. A Elías lo persiguió mientras escapaba al monte, hasta le daba de comer en el camino. Lo seguía. Pero él tenía que volver nuevamente a su camino. Y esa es la experiencia que necesitamos. Lo que pasa es que esta experiencia muchas veces es tediosa, porque somos nosotros los que estamos decidiendo, no siguiendo a Dios, sino tomando nuestras propias decisiones y pretendiendo que Dios bendiga esas decisiones. Y el cuadro de esto es como un laberinto. Hacé de cuenta que hay un camino y Dios te está guiando por ese camino y vos los vas siguiendo. Y de repente hay una entrada hermosa en ese camino que es un laberinto. Y el Señor te está diciendo: no entres por ahí, pegate la vuelta al costado, anda alrededor y retoma el camino. No, pero yo quiero tomar acá, yo quiero tomar esta decisión. Y entraste en el laberinto. ¿Qué pasó cuando entraste en el laberinto? Estás por tu cuenta. Cuando vos tomaste la decisión de entrar en ese laberinto, no te puede guiar Dios. ¿Y qué te pasa cuando entras en un laberinto? Entras en lugares que llego acá, la pared. Llego para el otro lado, y no puedo salir y quedo encerrado y me muevo para otro lado y cuando me quiero dar cuenta estoy en el mismo lugar donde empecé. Un lío, me pierdo. Pero cuando de ahí me reconozco que no llego a ningún lado y digo: Señor, perdóname, me equivoqué. Ahora guíame. Bueno. Entonces dice la palabra de Dios que habrá una voz a tu espalda que te diga: no te desvíes a derecha, no te desvíes a izquierda, y ahí se retoma la relación con Dios guiándote, llevándote de esos costaditos, ¿no es cierto?, hasta que salgas del laberinto y puedas seguir. A veces pensamos que cuando nos metemos en este laberinto no hay más salida o Dios tiene que cortar camino y sacarnos de ahí. No va a cortar camino porque son consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero si desde ahí vos sos capaz de decir: Señor, toma el control de mi vida, desde ahí mismo Dios va a tomar tu vida y te va a empezar a guiar. Y te va a llevar de nuevo a donde tiene que ser. Y eso va a ser una experiencia en tu vida. Necesitamos una experiencia con Dios para que nuestro cristianismo se consolide. La teoría en la mente solamente no vale de nada. Pero cuando la palabra que aprendo la vivo en una relación íntima con Él, aprendo. Cuando me doy cuenta que no tiene sentido perder tiempo en un laberinto, porque ¿sabes qué pasa en un laberinto? Me lastimo, me desoriento. Y cuando salgo del laberinto, aunque el Señor me sigue guiando, pero salgo con cicatrices de ese lugar. Mi espíritu se lastima, no soy el mismo.
Pero hay una tercera forma de dirección que es la que eligió Isaac, que es la de seguir. Simplemente. Ser guiado por él. Dios le dijo, quédate acá, yo te voy a multiplicar. Yo te voy a bendecir. A Isaac le estaba faltando una experiencia con Dios. El padre la tenía, pero Isaac no. Y ahora era el momento de conocer qué tan real era Dios en su guía y en su dirección. A veces nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Dios me habló, Dios me dijo, como dijimos la otra vez, o vemos al otro que dice Dios me habló, Dios, pero yo todavía no lo viví como tal. ¿Y sabes cuándo se produce la verdadera experiencia en la vida del creyente? Cuando le da a Dios el primer lugar en la decisión. Todos conocemos la historia de Elías y la viuda de Sarepta. El protagonista en esa historia no es Elías, es la viuda. Con ese bocado, último bocado que ella va a tomar, último sustento, pero ahí aparece Elías que le está diciendo, esto dámelo a mí porque hay palabra de Dios que dice que no te va a faltar nada, que de esta necesidad en la que estás vas a pasar a la abundancia, pero hay palabra de Dios y vos tenés que hacer algo, y ese algo es poneme a mí en primer lugar. ¿Por qué no tenemos experiencias con Dios? Porque no lo ponemos a Él en primer lugar. Porque no estamos dispuestos a soltar ese bocado de nuestra boca y ver y experimentarlo a Él. Entonces nos falta una experiencia real con Él. No estamos dispuestos a jugárnosla. Nos la jugamos por otras cosas, pero no por Él. Entonces no hay una experiencia. Por supuesto que Abraham tuvo una experiencia. Abraham fue una vida de jugársela por él y continuamente ponerlo a él en primer lugar, pero ahora le toca el turno al hijo. ¿Lo vas a poner, Isaac, en primer lugar o no? Iglesia, ¿lo vas a poner en primer lugar o no? A la hora de la decisión, ¿lo vas a poner a él en primer lugar y vas a saltar o no? De eso depende tu experiencia. Una experiencia es lo que cambia, es lo que renueva, es lo que aviva. Una predicación va a traer palabra de Dios y te va a llevar a vos al borde. Pero vos sos el que tiene que saltar para obtener esa experiencia. Isaac tenía que saltar y era tiempo de saltar para él. Hay veces que la situación nos llena de obstáculos y de soledad y no sabemos qué hacer. Yo veía la vida de Eliseo, ¿no? Veía cómo lo siguió a Elías. Cuando Elías le pide, ¿qué querés que te dé? Eliseo le dice, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Eliseo lo ve a Elías abrir el Jordán y cómo pasan los dos por el Jordán y vuelven de nuevo y se cierra el Jordán. Pero ahora Eliseo queda solo porque Elías es arrebatado. Lo único que le queda a Eliseo es el manto de Elías. ¿Qué hace este hombre? Todo el mundo viéndolo. Los demás profetas viendo a ver qué es lo que hacía. Está solo. Su maestro ya no está más. Él quería lo del maestro, pero ahora el maestro no está. Ahora es tiempo en el que él tiene que hacer algo. En el que él se la tiene que jugar. En la que él tiene que poner a Dios en primer lugar. ¿Qué es lo que hace mientras los demás lo miran? Agarra el manto y golpea. ¿Qué pasa si no se abre el mar? El río en este caso. Imagínate los demás. Un papelón. Y eso es lo que nosotros tenemos miedo. Tenemos miedo a veces cuando Dios nos está llevando a tomar una decisión, a lograr cosechar una experiencia, que la cosa salga mal, que haya un papelón, que se pierda todo. Mientras ese criterio está, nunca vamos a tener una experiencia real con Él. Mientras no haya entrega, no hay experiencia. Ningún barco se prueba en alta mar si está atado al muelle. El resultado de Elías fue satisfactorio, golpeó y las aguas se abrieron. La soledad no lo detuvo, el obstáculo no lo detuvo, sino que avanzó sobre lo imposible. Y esa es la vida del cristiano para que obtenga una experiencia. Si nosotros dejamos que las cosas dicten nuestro ritmo, nuestra dirección, nunca vamos a tener una experiencia. Pero si nosotros escuchamos la voz de Dios y avanzamos sobre los obstáculos y sobre lo que tenemos enfrente, sí vamos a tener una experiencia de lo que es capaz Dios de hacer. Y eso es lo que Isaac estaba necesitando. Una experiencia de ponerlo a él en primer lugar. Una experiencia de avanzar sobre lo que parecía imposible.
Eso es lo que él estaba esperando, buscando. Y eso es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Muy lindo la experiencia del pastor, muy lindo la experiencia del líder, muy lindo la experiencia de mi hermano, pero vos tenés que cosechar tu propia experiencia. Vos tenés que vivirlo. Y yo no sé cuál es la situación, cuál es el imposible, qué es lo que Dios te está hablando a vos para que ocupe hoy el primer lugar, para que tomes esa decisión de jugártela por Él. Cada uno de ustedes lo sabe. Pero eso es lo que nos va a dar una experiencia verdadera con Él. Muchos no lo siguieron a Cristo cuando Cristo los llamó. Se quedaron en el borde, se quedaron ahí en el muelle. Yo siempre pienso en el joven rico. Tenía la oportunidad más grande que a un hombre le podría haber ocurrido, que era seguir a Cristo. Pero le pesaba tanto dejar sus bienes que se la perdió. Y los discípulos que no tenían absolutamente nada, que uno podría decir, bueno, pero esto no tienen nada, esto lo hacen porque no tienen otra cosa. No, también tenían sus familias, tenían lo suyo, pero decidieron seguirlo. Y cada minuto al lado de Jesucristo, mientras caminaban de una ciudad a otra, era una enseñanza, era una experiencia, era una renovación. Renovación que el joven rico se perdió y se frenó en el momento del llamado, en el momento de decir, seguime. ¿Cuántas veces el Señor te está llamando a decir, seguime un paso más? Y por miedo a perderte, frenaste ahí. Y estás perdiendo lo más importante de todo, que es una experiencia con Él. Religión teórica hay un montón y por todos lados. Pero hombres y mujeres que viven de la mano de Dios, muy poquitos. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos ser de esos poquitos, ¿o no? Entonces tomemos decisiones. La fidelidad conduce a un tiempo nuevo. Isaac tuvo momentos de gran dificultad en los que el Señor le dijo, quédate en este lugar y sembrá la tierra. Tuvo momentos de definición personal. No me sirve la experiencia de mi papá, tengo que tener mi propia experiencia. Y ahora Dios me está hablando y yo tengo que responder a lo que Dios me está diciendo. Lo que mi papá o aprendí de mi papá me trajo hasta acá, pero ahora es Dios el que me está hablando y tengo que aprender a continuar, a seguir escuchando la voz de Dios. Versículos 22 y 23. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. En la vida de este joven sucede algo que a veces a nosotros nos cuesta entender. Y es cuando Dios bendice y nosotros ya creemos que después de la primera bendición es todo un efecto dominó, ¿no? Todo tiene que caer de esa manera. Dios le da a Isaac una cosecha abundante, tremenda, pero ¿qué pasa? Le falta agua. No tiene agua. Entonces él decide abrir pozos de agua. Los pozos que su padre había abierto. Pero viene el enemigo y ¿qué hace? Le cierra los pozos. Y a veces nosotros, después de una gran bendición de Dios, cuando nos cierran uno de los pozos, inmediatamente ¿qué es lo que hacemos? Nos desanimamos. Pero esto era de Dios. Pero lo que pasó, que la cosecha ¿era realmente de Dios? Lo que Dios dijo, ¿era así? Porque mirá lo que me está pasando ahora. Y ese es un razonamiento, iglesia, que tenemos que romper en nuestras vidas. Porque como te dije en un principio, la bendición de Dios está trazada entre bendición y dificultad. Eso es la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Si nosotros no aprendemos a transitar y a perseverar en medio de la dificultad, y cuando la cosa sale bien es Dios, y cuando la cosa sale mal no es Dios, vamos a ser como el pueblo de Dios en el desierto, y no vamos a entrar en la plenitud de la abundancia de Dios. ¿Qué es lo que hace este hombre? Por supuesto va a abrir otro pozo, no va a dejar que el pozo se cierre o que todo se termine ahí. Abre otro pozo, y le cierran ese pozo también.
Entonces ya ahí muchos renuncian, dicen, no, esto no es de Dios, hay una maldición, me están haciendo un trabajo, no sé. ¿No? O es un espíritu de cerramiento de pozos. Pero después abre otro pozo más. Y ahí es cuando empieza realmente el tiempo de bendición. Vos pasaste eso. Pasaste uno, pasaste el otro, y ya el tercero no lo cierran. ¿Pero por qué no cierran el tercer pozo? Porque ya Dios te habló, ya dijo que va a multiplicar, ya dijo que va a hacer. Y esta oposición temporal es relativa. Tarde o temprano tiene que ceder, es parte del proceso, pero no va a terminar abortando lo que vos tenés en Dios, lo que Dios tiene para tu vida. Es algo temporal, es una prueba. El enemigo va a intentar frenar la vida de todo hombre de Dios que está haciendo la voluntad. Y eso es algo que lo venimos hablando ya hace tiempo. Pero ya no cerraron ese tercer pozo. Y algo bueno que pasó. Dice la palabra de Dios que Dios se le apareció nuevamente a Isaac. ¿Cuándo se le apareció? No cuando se puso bravo o enojado porque las cosas le iban mal. Cuando perseveró, ahí es Dios apareciéndose a su vida, confirmando la promesa nuevamente. Y ahí es donde se empieza a abrir la puerta a la abundancia. La puerta a la abundancia no se abre por mis propios esfuerzos o méritos. La puerta a la abundancia se abre cuando tras la fidelidad a Dios, espero en la presencia de Él y Él se vuelve a revelar nuevamente. Ahí es donde realmente yo entiendo, sé y soy confirmado en lo que Dios está queriendo hacer a través de mi vida. A veces los tiempos de dificultad son largos. Y el problema que tenemos cuando esos tiempos son largos, que creemos que va a ser siempre así y nunca se va a abrir la puerta a lo nuevo, nunca se va a abrir la puerta a la abundancia, que va a ser así de por vida. Pero hay un momento que eso se termina. Cuando el ciclo se termina, cuando la disciplina divina se termina, se abre la puerta a la nueva etapa. Y en la nueva etapa ya no cierran los pozos. Ahora se aparece el Señor. Y mirá lo que pasa. Viene el enemigo a pedirle condiciones de paz a Isaac. Ese mismo enemigo que le tapaba los pozos, ese mismo enemigo que lo echó, ahora le está pidiendo condiciones de paz. Cuidado con esto, ¿eh? La palabra de Dios nos habla de condiciones de paz. Hay una sola condición de paz que el cristiano tiene que tener, y es la condición de paz con Dios. Cuando a veces estamos oprimidos por las dificultades, queremos pedir condiciones de paz al enemigo. ¿Y qué pasa? Entramos en un lugar de infructuosidad, entramos en un lugar en que somos como el mate cocido, no hacemos ni bien ni mal, y quedamos ahí clavados. Porque le pedimos condiciones de paz. No me molestes más, el enemigo te dice, listo, no te molesto más, pero de ahí no salís, ¿eh? Las condiciones de paz que ofrece el enemigo siempre van a ser engañosas, van a ser de inutilidad, de infructuosidad. Está bien, no vas a tener grandes problemas, pero olvídate de tener abundancia y grandes victorias y eso que te mantenía vivo en Él. Pero Dios pide una sola condición: vos estás en paz conmigo, no me sueltes de la mano. Y el enemigo finalmente tiene que reconocer que todo lo que estuviste haciendo hasta ahora estaba en la voluntad de Dios. En los tiempos de Nehemías tiene que reconocer el enemigo que esa obra que aguantó todos los embates era hecha por Dios. En el tiempo de Job, cuando el enemigo le hablaba al Señor sobre Job, no pudo hablar más nada porque Job completó. Ese soldado romano que estaba a los pies de Cristo tuvo que reconocer que el que estaba crucificado ahí, ese era hijo de Dios. El enemigo tiene que terminar reconociendo la obra de Dios, siempre y cuando nos mantengamos fieles y no hagamos
condiciones de paz con Él. Nuestra única condición de paz es con el Señor. Y finalmente se abre la puerta a la abundancia. Dice que después de esto el enemigo se fue, le dijo, no te metas conmigo, y vino uno de los pastores de Isaac y dijo, encontramos otro pozo más. Ya tenían pozos, ya no había nadie que tapara pozos, pero ahora hay pozos nuevos. Y esa es la abundancia. Vamos un poquito para atrás. Había hambre en la tierra. Había una urgencia de salvarse, de hacer algo al respecto. Pero Dios le está diciendo, no te muevas, quédate en la tierra que yo te puse. Si va a haber algo que el enemigo va a hacer en tu vida, es sacudirte para que abandones el lugar que Dios te puso, que Dios te dio, para que tomes decisiones y te salves. El único que puede salvarte es Él. El único que puede darte un camino fructífero es Él. Vas a cosechar tu propia experiencia siempre y cuando te mantengas fiel a Él. Si Él te dice, es acá, agárrate de mi mano, caminá, avanzá, entregá, si vos respondés, vas a obtener una experiencia espiritual. Pero si vos te quedás sentado esperando que algo pase, que algo mágico pase, no va a pasar nunca. La palabra te va a traer convicción. Y después de esa convicción vos vas a tener que tomar decisiones. Y después que tomes decisiones, donde va a ser la entrega, donde va a ser lo primero, donde va a ser avanzar en la dificultad, obtengas la experiencia, eso es lo que vas a hacer vos como hombre de Dios. No lo vas a recibir porque alguien ore por vos o por haberlo leído en un libro. Lo vas a recibir cuando lo vivas. Y va a haber un punto de tal inflexión en donde el enemigo va a buscar quebrarte y que tomes decisiones o condiciones de paz. Cuando te mantenés en ese punto, algo se rompe. El enemigo que antes era tirano tuyo, ahora reconoce que lo que vos hiciste estaba en Dios. Que como vos te moviste era la voluntad de Dios. Y se tiene que ir. Resistid al enemigo y huirá de vosotros. Y los pozos no solamente no son tocados más, sino que ahora hay pozos nuevos. Ahora empieza a pasar lo que hace rato no estás acostumbrado a ver. Situaciones nuevas en tu vida, oportunidades nuevas. Cosas que antes siempre seguías haciendo y salían mal, ahora la empezás a hacer y sale bien. ¡Wow! ¿No? Un tiempo nuevo sobre tu vida. Y querida iglesia, yo creo que es el tiempo que cada uno vamos a vivir en medio de la dificultad. Hoy nuestro país está viviendo dificultades. No son las primeras, los que tenemos años en nuestro país hemos pasado por cosas como esta y peores también. He pasado momentos en donde situaciones como esta han hecho que un montón de jóvenes, ¿no es cierto?, viajaran y se fueran al extranjero, buscando otros caminos. Muchos perdieron sus familias así también, en el extranjero. No consultaron a Dios si era la voluntad de Él o no. Es un tiempo de prueba para nuestras vidas. Es un tiempo en el que tenemos que escuchar a Dios y es un tiempo de buscar una experiencia personal con Dios para saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero también es un tiempo que nos va a llevar a esa plenitud, a esa amplitud, que tal vez todavía no estamos acostumbrados, pero que vamos a empezar a cosechar. Él te dice dos cosas: no te sueltes de mi mano y cree cada una de las cosas que yo te prometí. Si nos mantenemos en eso, entramos en la plenitud que Dios preparó para nuestras vidas. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo vencí al mundo. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Yo he venido para que cada uno de ustedes sea libre. Es tiempo de poder juntos vivir esta plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Tenemos necesidades? Sí, por supuesto que las tenemos. ¿Y qué nos dice Dios en estas necesidades? ¿Qué debemos de hacer en estas necesidades? Debemos huir, debemos escapar, debemos tomar otro camino. ¿Qué nos está diciendo? ¿Estamos cansados de abrir pozos y que nos cierre el enemigo siempre los pozos? Dios quiere darte una experiencia. Vamos a cerrar nuestros ojos.